Piñera se rindió a la izquierda violenta. Terminará haciendo lo que ella dice. A la cabeza de la subversión están, como siempre, los comunistas. Todos sus yanaconas, estilo Heraldo Muñoz, Álvaro Elizalde, Carlos Maldonado, los tontos útiles Jackson y Boric, y el infaltable Kerensky, Fuad Chahín, todos impulsando la Revolución Roja representada por la Asamblea Constituyente. Lo mismo que usaron Chávez, Maduro y Evo Morales para hacerse del poder, aunque a este último lo hayan logrado echar en el día de ayer. Si Chile no se alza ante la rendición incondicional de Piñera a la violencia comunista, la sociedad libre colapsará y no tendremos salida. Porque Asamblea Constituyente triunfará, pues el pueblo está engañado. Solo repite consignas y la mayoría las cree. Les han dicho que si hay asamblea constituyente los sueldos subirán, los precios bajarán, habrá educación gratuita y de calidad y atención de salud de primera para los pobres, y que para eso se debe despojar a los ricos y repartir la plata más igualitariamente. Es decir, la receta comunista tradicional que creíamos que se había extinguido al caer el muro de Berlín. Pero Piñera se ha rendido tal como lo hizo Chamberlain ante Hitler en 1939, porque no tiene pantalones para enfrentar a la agresión, a la violencia terrorista. Pero tal como Chamberlain se ha humillado para evitar la guerra, pero tendrá la humillación y también la guerra, según le advirtió Churchill, y se cumplió. Todos los supuestos frutos de la Asamblea Constituyente son falsos, pero es el mismo mensaje que es de que, en el sentido de que es la gran solución, el mismo que ha comprado el propio Piñera, que es otro compañero de ruta de los comunistas. Son frutos falsos porque el Estado y el gobierno tienen hoy de más los recursos para que los pobres mejoren sus ingresos, tengan buena educación para sus hijos y mejor atención de salud, junto con más igualdad de ingresos entre los chilenos. Los tienen, pero no se los dan. He repetido una y otra vez una verdad certificada por el ex ministro de Hacienda Rolf Lüders. Si el gasto social fiscal contemplado en el presupuesto se le diera directamente al 20% de las familias más pobres de Chile, cada familia tendría un ingreso mensual de 2,5 millones de pesos. Es decir, no sería pobre, sino que pasaría a ser del sector acomodado que hasta debe pagar impuesto global complementario. Esa es la verdad, esa es la realidad. La plata está. Pero nos encontramos que esto no sucede. ¿Por qué? Porque una burocracia de izquierda se queda con el 60% del gasto social a través de 580 programas burocráticos estatales que no cumplen su tarea y que solo sirven para que tengan pegas los clientes de los partidos políticos de izquierda. Eso es lo que debe terminarse. Ese dinero no debe quedar en manos de la burocracia izquierdista, sino de los pobres. Igualdad. Si cada familia pobre tuviera los 2,5 millones de pesos mensuales del gasto social, no sería pobre. Chile pasaría a ser un país más igualitario que la mayoría. ¿Por qué no se puede hacer esto? Porque los políticos que manejan el país ganan sus votos dando pegas a los apitutados que se quedan con el 60% del gasto social fiscal. Esa es la verdad. Y eso es lo que hay que terminar. Los que piden asamblea constituyente son los que se quedan con la plata que debería ir a los pobres. Si además estos pidieran captar la plata fiscal que se destina a 100.000 falsos exonerados de izquierda y se terminaron los privilegios en pensiones, educación gratis y salud gratis que los extremistas obtuvieron de las comisiones Rettig y Walech, desaparecería la pobreza de nuestro país. Pero una complicidad tácita y antigua de Piñera con el comunismo impide que esas rectificaciones se hayan hecho o se hagan. Y ahora Piñera se ha rendido públicamente ante la violencia de la extrema izquierda, entregando la Constitución. El pánico se ha apoderado de toda la ciudadanía honrada, por eso el dólar llegó a 800 pesos, por eso la bolsa de valores se ha hundido, se ha desplomado. Piñera ha sufrido la humillación
y sin embargo no ha evitado la violencia. Ha tenido las dos cosas, humillación, y la violencia está peor que nunca. Pero Chile ya no puede resistir más esta complicidad de Piñera con la extrema izquierda, que quiere llevar a un pueblo engañado por eslóganes falsos a establecer la Asamblea Constituyente que precedió a las dictaduras de Chávez, Maduro y Evo Morales. Hay una solución. Esto se puede remediar. Aquí el primer paso consiste en conseguir que haya un presidente que restablezca el orden público y termine con los saqueos, incendios, asaltos, bloqueos de ruta y agresiones. Pero ni las Fuerzas Armadas ni Carabineros pueden hacerlo, porque ya una vez lo hicieron y la izquierda se ha vengado con la complicidad activa de Piñera, que se ha querellado, y han metido presos a todos los uniformados que evitaron el triunfo de la violencia terrorista ya una vez. Luego los únicos que podrían enfrentar la violencia con sus armas no lo hacen, porque les esperaría la cárcel. No le creen a Piñera ni a las garantías de que éste podría ofrecerles. Ya los engañó antes, nadie confía en él. La única salida que tiene Chile hoy para evitar perder su democracia por la vía de la Asamblea Constituyente y terminar como Venezuela o Bolivia, que también tuvieron sus asambleas constituyentes antes de perder sus democracias, es que haya un gobernante creíble para las Fuerzas Armadas y Carabineros y que les garantice que si enfrentan al terrorismo violento no serán víctimas de la venganza comunista judicial. Por eso Piñera debe nombrar ministro del Interior a una persona como José Antonio Kast y enseguida renunciar a la presidencia, dejando la vicepresidencia de la República en manos del ministro del Interior, que es una persona que puede ofrecer garantías a las Fuerzas Armadas y Carabineros de que si enfrentan al terrorismo violentista con los medios de que disponen, no serán objeto de la venganza de los jueces rojos ni de las querellas del propio Piñera, como ha sucedido en el caso de los que combatieron el terrorismo antes. En esa forma se pacificaría inmediatamente el país. Si después se consigue que el gasto social fiscal llegue íntegro al 20% más pobre, habrá una inmediata sensación de bienestar general y de pacificación social. Y con el orden y la redistribución del dinero fiscal volverá la prosperidad económica, y estoy cierto, en la elección presidencial que deberá tener lugar 90 días después de la convocatoria tras la renuncia de Piñera, la mayoría silenciosa de los chilenos votará por el orden, la prosperidad, la sociedad libre y la democracia. Y recuperaremos la tranquilidad pública, la estabilidad y la libertad que hoy están tan gravemente amenazadas. Está usted tratando de crear el monstruo de Frankenstein que puede destruirlo usted mismo, por algo que usted y su comando no le han dicho al público. No le han dicho al pueblo que la constituyente es una entidad superdictatorial. Y no le han dicho al pueblo que Venezuela ha tenido 26 constituyentes y ninguna de ellas ha podido arreglar el problema. Y no le han dicho al pueblo que las dos últimas constituyentes tienen ingratos recuerdos para los venezolanos. La del 46, auspiciada por Acción Democrática después de tumbar a Medina, para legalizar el nuevo régimen, y la de Pérez Jiménez en el 52, para legalizar la dictadura. Entonces yo pregunto una cosa. Primero que todo, nuestra Constitución no tiene prevista constituyente. Entonces, ¿cómo va usted a convocar a esa constituyente? Vamos a comenzar por comernos por pedacitos la cosa. Sí, pero antes de responderte, vamos a responder por pedacitos también. En tu reflexión has dicho cosas que no son ciertas. ¿Cuáles no son ciertas? Que nosotros no le hayamos dicho al país lo que es una constituyente. No le han dicho al país lo que es una constituyente. ¿Cómo no, Oscar? Yo tengo 4 años y medio. Repítale al país lo que es una constituyente. Permíteme responder, no me atropelle. Bueno, sí. No me atropelle. ¿Pero cómo lo vamos a atropellar a usted? Permíteme. Lo que pasa es que el tigre no come tigre. Pero no te alteres, no te pongas así. Si no me altero, estoy gozando un pullero. Yo igual. Está bien, entonces estamos gozando los dos. Pero entonces, dígame lo que es la constituyente. Pero no es eso lo que te iba a responder. Es que tú has dicho algo que no es cierto tampoco. ¿Qué es lo que no es cierto? Que nosotros no le hemos dicho al país lo que es en verdad la constituyente. Yo tengo, no un minuto hablando contigo en televisión, yo tengo 4 años y medio desde que salí de Yare recorriendo el país hablando del proceso constituyente. El tema es bastante amplio y complejo, déjame precisártelo. Pero también has dicho algo que es falso. ¿De dónde sacas tú eso? No sé.
que quizás los libros que has leído no son los más adecuados, ¿no? La constituyente, ¿quién puede decir que es algo supradictatorial? ¿De dónde sacas tú eso, Oscar? Lo sacamos de la experiencia que tenemos en Venezuela con 26 constituyentes y de lo que es la constituyente. Pero eso no tiene relación. Sí tiene relación. No tiene relación. Mira, la constituyente, el hecho de que tú digas que ha habido tantas constituyentes. Usted me ha hecho una pregunta. Pero bueno, no tiene relación. Pero te responde usted concretamente. Me ha preguntado que de dónde saco yo. ¿Y cuál es la relación? ¿De dónde saco yo que la constituyente es supradictatorial? Ajá. ¿Quiere que le conteste? Sí, como no, claro. Simple y llanamente, la constituyente es una entidad que tiene y acumula el poder supremo. La constituyente puede cambiarle el nombre a Venezuela. La constituyente puede cambiar el estado político de Venezuela. La constituyente puede eliminar la presidencia y reemplazarla por un gobierno colegiado. La constituyente puede hacer todo. Hace 50 años, un autor inglés, cuando la ciencia no estaba tan avanzada, decía que la constituyente puede hacer todo lo que hay en el planeta Tierra, menos convertir a un hombre en mujer o a una mujer en hombre. Hoy en día, considerando el avance de la ciencia, pudiéramos hacer que la constituyente puede hacer eso. Entonces, ustedes no le han dicho al pueblo, por ejemplo, que al convocar a una constituyente, la constituyente puede inmediatamente alargar el periodo presidencial. Y si usted es el presidente, la constituyente puede ponerle 10 años en lugar de 15. Te falta un pequeño detalle. ¿Cuál? En la galleta que tiene. ¿Es una galleta? Sí, bueno, menos mal que es televisión. Esto lo están viendo abogados, sí, etcétera, y saben quién es el galletado. Pero eso lo va a decidir la gente. Oye, ¿cómo no? Sí, claro, sí. La gente ve y oye. Mira, Oscar, te faltó un pequeñito detalle. ¿Cuál? Pequeño detalle nada más. ¿Cuál? Que la constituyente, después de discutir el modelo político necesario y conveniente para un país, no puede decidirlo, sino que tiene que someter a referéndum y preguntarle, totalmente falso. Óyeme, y preguntarle a los venezolanos si están de acuerdo o no. Permíteme responderte ahora, tú hablaste como 10 minutos. No, 10 minutos. No te interrumpí porque yo respeto pues la expresión. Hable, está como la constituyente, el que se está matando es otro. La constituyente, después que discute, queridos amigos, ¿cuál es el modelo político conveniente para Venezuela? La democracia, la nueva democracia de contenido real, tiene que, antes de aprobar la nueva constitución, someter eso a referéndum para que sea el país el que tome la decisión. Ese pequeño detalle se te olvidó. No podemos decir que sea una cosa supradictatorial. La constituyente es una medida absolutamente democrática. Tanto la convocatoria, y tú me preguntabas que cómo convocarla. Muy fácil. Un presidente de la República puede convocar a referéndum en función de, primero, el artículo 4 de la Constitución Nacional, que dice: la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio por los órganos del poder público. Y segundo, el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio, que establece la posibilidad de llamar a referéndum para consultar al país sobre asuntos trascendentales. Es más, establece 3 maneras de llamar a referéndum. Primero, que la mayor parte del Congreso lo haga, 2/3 del Congreso. Pero también establece la opción de que sea el presidente en Consejo de Ministros que convoque referéndum. Y tercero, que 10% de los inscritos, venezolanos inscritos en el registro electoral, convoquen en un documento firmado por 1.200.000 personas, más o menos sería, a ese referéndum para la constituyente. ¿Ya terminó usted de explicar? Sí, como no, permíteme terminar esto. Todo eso es un camino democrático, de consulta. La forma de elegir la constituyente es absolutamente democrática. Y el trabajo de la constituyente, abierto ante el país, no es nada dictatorial. Dictatorial es esto que tenemos aquí, un congreso de cogollos que toma decisiones en contra de un país, que no oye a nadie, que legisla contra el interés de un país. Eso sí es dictadura. ¿Ya usted ha terminado? Sí, bueno, por ahora. Yo estoy muy contento de que el candidato Chávez haya explicado lo que él cree de la constituyente y cómo se elige a la constituyente y cómo trabaja la constituyente, porque está más perdido que el hijo del Limber. Este programa lo están viendo todos los juristas del país. Ellos, yo no soy jurista, pero ellos, y seguramente le van a responder por la prensa, eso no es así. Primero que todo, no se debe engañar a la gente. El artículo 4 de la Constitución no autoriza ningún referéndum. El artículo 4 simplemente le garantiza a usted, a mí y a todos ustedes, que para elegir, para estar en el gobierno, el único medio que tenemos es sufragio. Es decir, para estar representados nosotros en el Congreso tenemos que votar. Otra cosa, el artículo 181 de la ley del sufragio, ese artículo, a través de ese artículo no se puede convocar a la constituyente. Y le voy a explicar por qué, por una cosa elemental que se ve en primer año de derecho. Nuestra Constitución establece cómo se modifica ella. Y si la Constitución establece cómo se modifica ella, a través de ese artículo no se puede convocar a referéndum para cambiar la Constitución,
pregúntele a Tulio Chozoni, vaya a la Universidad Central y usted se enterará. Mire, usted está más perdido que... Bueno, pero está bien. Usted está más perdido, claro, hermano, en este laberinto de cosas. Sí, podemos aparecer aquí hasta las 6 de la mañana. Usted está desconociendo, bueno, Yane, yo estoy desconociendo todo lo que es la ciencia jurídica y la ciencia histórica. Magnífico. Si yo estoy el equivocado, si yo soy el equivocado, 3 millones de personas van a decir mañana quién es el equivocado. Si es usted o soy yo. Ustedes, legítimamente elegidos por el pueblo, fueron capaces de hacer esta maravilla de constitución en 100 días, recogiendo todas las ideas, las críticas, enfrentando una hidra de 1000 cabezas, y ahí está el resultado. Primera constitución en la historia de Venezuela que es aprobada en referéndum. Recordemos, para los que mañana dirán o esta noche ya estarán diciendo que la constitución bolivariana fue aprobada solo por casi 3 millones de venezolanos. Bueno, comparen con la del 61, la que está muerta ya murió, que en paz descanse. Fue aprobada por 130 o 140, encerrados en el Capitolio, los adecos y los copellanos, el pacto de punto fijo. Ellos no le preguntaron a nadie, no hicieron ningún debate. Tampoco preguntaron en el 46, 47 los adecos cuando hicieron aquella constitución producto de un golpe de Estado al general Medina. Esta es la primera constitución que es sometida a la discusión pública amplia. Había en sesión la Asamblea Nacional Constituyente para proclamar esta la nueva constitución venezolana. Felicitaciones a ustedes, miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez que la Asamblea la proclame, saldrá inmediatamente en Gaceta Oficial y, de todos modos, desde hoy es vigente ya esta Constitución. Solo falta el formalismo. Ya quedó fuera de vigencia la Constitución punto fijista de 1961. Ahora vamos a enfrentar las tareas que vienen. Fundamentalmente en el área política, habrá que el Congreso, hasta hoy, por fin, Dios mío, hasta hoy funcionó el Congreso Nacional, que no es que los congresos sean malos, es que el Congreso venezolano deje. Hay que recordar que durante la Cuarta República se hicieron constituciones y se le hicieron enmiendas a esas constituciones sin consultar al pueblo, sin debatir con nadie. El general Marcos Pérez Jiménez, después de haber gobernado el país, después de que su gobierno cayó en 1958, quiso ser senador de la República, pues quienes manejaban la política venezolana sin preguntarle a nadie, ahí en el Congreso hicieron una enmienda e inhabilitaron de por vida al general Marcos Pérez Jiménez. No le preguntaron a nadie, no hicieron ningún debate, mucho menos consultaron al pueblo. Hoy, como producto y como parte de esta revolución democrática y socialista, nuestra Constitución, una de las mejores del mundo, está blindada de cualquier capricho personal, de cualquier capricho de un grupo, de una secta
secta o de un grupo político. Hoy en Venezuela, un punto, una letra a nuestra Constitución bolivariana, nadie puede hacerlo. El único que puede hacerlo es el pueblo venezolano en referéndum nacional, como va a ocurrir comenzando el año 2009.